Padre, gracias te damos por este domingo, día maravilloso, esplendoroso, lleno de tantas bendiciones porque celebramos la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. La primera lectura tomada de Isaías 53, versículos 10 al 11, nos habla de una profecía. Es precisamente el pueblo el que está experimentando un momento difícil. Pero Isaías, cuando escribe, no solamente se refiere al contexto histórico del pueblo que está viviendo el exilio. El Espíritu Santo ha inspirado a Isaías para que esta profecía la proyecte hacia el futuro y se refiere a Jesús. Es Jesús a quien se refiere Isaías. Yo voy a tomar un texto de San Juan, donde dice de manera literal San Juan lo siguiente. Refiriéndose al profeta Isaías, capítulo 12, versículo 38 o 37. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Y luego, versículo 39 dice, el mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podían creer. Y luego en el versículo 41 dice, Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. Esto es lo que me llama la atención del evangelista Juan, que Isaías había visto esto y por eso hablaba de él. Con una certeza, con una seguridad, lo dice el evangelista. Ya nosotros cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y miramos los contextos históricos y entramos en esa dimensión crítica, podemos darle un sentido distinto al texto que estoy leyendo de la primera lectura de hoy, que es del profeta Isaías. Pero yo quiero que nosotros comprendamos que esta profecía se proyecta en la persona de Jesús. Jesús es la persona que asume el sufrimiento, entrega su vida como expiación. ¿Y por qué? Porque era muy difícil en la época de Jesús que se dieran sacrificios humanos. Sí, se dieron antes. En la época de los cananeos, por ejemplo, los cananeos eran expertos en estos sacrificios humanos. Pero es muy difícil en la época de Isaías, hacia el año 500, que se dé esto. Y por eso es extraordinario que está hablando de una persona que asume los sufrimientos y que entrega su vida como expiación. Y no solamente esto, sino que esta persona muere y dice, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. Está hablando de la resurrección. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Cargó con los crímenes de ellos. Y cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, va a encontrar una frase hermosa que nos ayuda como a comprender más que es Jesús el que carga con nuestros pecados, con nuestros crímenes, para ayudarnos a crecer en el amor a Dios. Y Mateo 8, dice Mateo 8:14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de esta acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos, a todos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, dice Mateo 8:17. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Esto me parece tan extraordinario, tan hermoso, tan bello, que Cristo por amor a la humanidad, asumiendo nuestra debilidad, asumiendo nuestras enfermedades, asumiendo nuestros pecados, los cargue sobre sí existencialmente, para que nosotros podamos
ser justificados ante Dios, ser perdonados ante Dios, amados por Dios. Y por eso a nosotros no nos queda más que darle gracias por ese amor y por esa entrega. Y luego el Evangelio de hoy, el Evangelio nos muestra que los discípulos que son de Jesús, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, le piden algo a Jesús. Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren? Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Realmente no saben lo que están diciendo. Lo que acabo de decir hace un momento sobre Isaías y sobre lo que vio Isaías de Jesús, acerca del sufrimiento y acerca de cómo Jesús da la vida y que esto lo contempló Isaías en la antigüedad. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, están contemplando a Jesús, el que contempló Isaías en el pasado, y no son capaces de entender que el mesianismo de Jesús no tiene que ver nada con glorias humanas, con honores humanos, con puestos que tienen que ver con realidades terrenales, con trabajos que exaltan a las personas y que tienen que ver con situaciones en que se compromete la vida en un sentido negativo. Jesús dice, no, este no es el camino. ¿No saben ustedes lo que piden? Ustedes están fuera de lugar. ¿Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y contestaron, lo somos. ¿Y cuál es ese bautismo? Es el sufrimiento. Él mismo lo va a decir. Y luego Jesús les dice que el sentarse a la derecha y a la izquierda en el pensamiento de ellos es algo, una realidad muy terrenal. Ellos están contemplando a Jesús como si fuera un rey a la época antigua, que tiene un ejército, que tiene poder, y que a la derecha se sienta una persona del mismo poder, como es su hijo mayor, el príncipe, o al lado izquierdo la mamá. Es decir, que estos apóstoles están buscando la manera terrenal de estar al mando, teniendo poder que el rey. Pero Jesús se vale de esta, no sé si ingenua pretensión, no creo, porque no creo que sea ingenua, como esa pretensión está en todos nosotros, los seres humanos. Por eso vienen las competencias a raíz de estas cosas. Y Jesús les enseña a ellos que ese poder es diabólico. Todas las personas tenemos un poder. ¿Y dónde está la diferencia? Ejercer el poder de acuerdo a Dios, que es servir a los demás con alegría, o utilizar el poder como lo utiliza el diablo, Satanás. ¿Y cuál es ese poder? Tiranizando, oprimiendo. Ese es el poder del demonio. Cuando una persona tiene poder y tiraniza y oprime, ese no es de Dios. Esto hay que tenerlo claro como una regla de vida. Yo lo tengo claro. ¿Cómo Jesús transforma el poder en servicio? O sea, lo tengo claro leyéndolo aquí. Y cuando lo estoy viendo en la realidad me cuestiono mucho, porque yo también tengo a mi cargo unas responsabilidades y a veces no actúo de acuerdo con el poder que Dios me está pidiendo, que el Señor me está exigiendo, que es el poder transformado en servicio, sino que actúo de acuerdo al poder del diablo, tiranizando y oprimiendo. Y por eso entro en crisis,
Y por eso debemos entrar en crisis. A veces yo recuerdo mucho cuando era estudiante de bachillerato y un profesor tenía el poder en todos los estudiantes. El profesor tiene el poder en todos los estudiantes, pero hay una manera de ejercerlo. Puede ser oprimiendo o tiranizando, o valiéndose de que tiene el poder para ejercitar cosas que no pueden ser negativas, malas, oscuras. Entonces el Señor nos mete hoy en crisis por esto. Y luego dice, los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Aquí está la clave. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. El más grande y primero. Esas son dos realidades que afectan nuestro yo, nuestro ego. Ser grande y ser el primero. Llega Jesús y dice, no, sé servidor, sé esclavo. Y luego añade el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Pidámosle al Señor que hoy nos ayude a mirar, a contemplar como hizo Isaías, que lo contempló con una mirada profunda de fe, que nos dé el Espíritu Santo para que podamos ir más allá y no quedarnos en lo terrenal como Santiago y Juan, sino mirar más allá, que podamos nosotros comprender que el poder es para servir y con alegría a los demás.